Todo lo quebrantado puede ser restaurado porque Él todavía está cercano a los quebrantados de corazón. Y Él no se ha olvidado de nosotros. Yo sé que yo he de ver la gloria de Dios en mi generación. Y yo sé que si de mí se trata y si de ti se trata, la novia de Cristo estará blanca, reluciente, sin mancha, sin arruga, despierta y lista, sana para su Señor. Es claro hacer la salvedad que no vengo como predicadora, vengo como testigo del gran poder de Dios y lo que Dios puede hacer con los pedazos rotos de una persona que dice, heme aquí. Porque el Dios que creó todo de la nada con solo pronunciarlo, todavía sigue creando grandes universos en su nombre dentro de nuestros corazones. Y es por eso que estoy aquí. Y quisiera compartir con ustedes, yo sé que muchos de ustedes recibieron un regalito envuelto de lo más bonito de parte de la Asociación de Pastores. Los que no lo han abierto, le voy a revelar el secreto. Es un nuevo libro que acabo de lanzar la semana pasada, que se llama Sanando en el Desierto. Y es básicamente el recuento de mis últimos 7 años y medio, en donde después de haber dado a luz a mis 2 hijos, que son milagros del Señor, que yo no podía tener, el Señor me abrió un vientre muerto, me regaló 2 hijos preciosos, y al cabo de estar en la celebración de esos milagros, recibo la fuerte noticia de que unos síntomas extraños que estaba sintiendo eran una severa depresión posparto, entre ellos una severa ansiedad posparto crónica y psicosis posparto. Y recibir un diagnóstico así hizo temblar todos los cimientos de absolutamente todo en mi ser, desde mi cuerpo, mi alma, mi espíritu y también mi fe. Pero Dios tenía un plan. Y aunque el enemigo quiso intentar acabar con mi vida en medio de ese proceso, no lo logró porque Dios es grande. Y ahora que se cuide, porque no me voy a callar. Y quiero leerles un fragmento resumido del 2º capítulo del libro para poder dar contexto a lo que voy a hablar en esta mañana. El capítulo 2 se llama Discerniendo el viaje de sanidad. Y les leo. Soy una líder cristiana y además tuve pensamientos suicidas. Detente y piensa en esto que te acabo de decir. Si eso te parece chocante, inquietante o francamente increíble, te comprendo. También lo fue para mí. Pero negarse rotundamente a enfrentar una dura verdad no la hace menos cierta. Después de que mi hijo y yo casi muriéramos durante el proceso de parto, mi manera de lidiar con ese trauma fue la misma que con cualquier otro que había vivido antes. Lo ignoré. Hice todo lo posible para no pensar en eso, pero como suele pasar con el trauma no resuelto, me persiguió durante todo mi segundo embarazo. Para cuando nació mi segunda, Kenzie, estaba exhausta en todo el sentido. El cansancio era mucho más profundo y abrumador. Parecía que cuanto más intentaba controlar lo de afuera, más me desgastaba internamente. Por razones que no lograba identificar, me sentía un completo fracaso. Una persistente sensación de tristeza parecía estar sobre mí y me hacía llorar todo el tiempo. Ni siquiera sabía por qué estaba llorando. Entonces me sentí culpable por estar angustiada. No debería sentirme así, pues Dios me había dado 2 hermosos milagros. Estaba constantemente tensa, siempre al límite. La ansiedad me acompañaba donde quiera que fuera, así que tampoco podía dormir. Estaba tratando de sobrevivir día tras día, momento a momento, pero las apariencias no eran la realidad. Estaba herida, agotada, sin reservas, tanto en el corazón, la mente, el alma y el cuerpo. Cuando la gente venía de visita a la casa,
A veces me encerraba en el baño para que nadie pudiera verme. Me las arreglé para reunir toda la fuerza posible y poner una fachada frente a mi familia y amigos, apenas lo suficiente para ocultar la verdad. Hasta que mi partera un día me enfrentó. Llegué a mi última cita 6 semanas después del nacimiento de mi hija. Físicamente estaba bien, pero después de llenar mi expediente, se sentó a mi lado y me hizo 2 preguntas que me cambiaron la vida. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué está pasando dentro de ti? No pude esconderme más. Le conté todo. Y ella lloró conmigo. Alguien finalmente me había dado el mejor regalo para la confesión. Permiso, espacio, compasión y seguridad. Tras mi desahogo dijo suavemente: tienes depresión posparto y es severa, pero hay una salida. Me entregó la tarjeta de una terapeuta llena del Espíritu Santo. Previamente a esta conversación, jamás hubiera considerado ir a un terapeuta. Pensé que la terapia era para otras personas, no para mí. Se suponía que debería ser más fuerte y aguantar la presión. Sin embargo, sabía que no había llegado muy lejos. Fue en ese proceso que entendí algo que jamás había querido aceptar. Los pensamientos suicidas son un síntoma de depresión. Y yo tenía las 2. En los meses posteriores al nacimiento de mi segundo bebé, comencé a luchar con la idea real de vivir el día de mañana. No fue algo que ocurrió de la noche a la mañana. Se colaron esos pensamientos sigilosamente. Luego se intensificaron. Parecía haber llegado a un punto en el que simplemente ya no le encontraba el sentido a la vida. Y esta no era la primera vez. La muerte de mi padre cuando yo era niña fue un punto de quiebre traumático. Falleció por complicaciones relacionadas con el alcoholismo y el abuso de drogas cuando yo tenía solo 6 años. Al año siguiente nos mudamos a la isla de Puerto Rico. A pesar de lo hermosa que era la isla, en mi corazón no lo sentía como mi hogar. Luego pasé de ser una niña acosada por mi aspecto físico a una joven que buscaba llenar vacíos emocionales en relaciones poco saludables. Cuando esa relación se rompió, yo me rompí con ella. Viví una doble vida. Lideraba adoración en mi iglesia mientras llevaba una vida opuesta a la que le agrada a Dios. Esa doble vida me golpeó hasta tocar el fondo, hasta llegar a estar profundamente deprimida y con pensamientos suicidas. Y le hice un día a Dios una petición desesperada y Él, como siempre, se me reveló. Pero lo que no sabía era que los traumas de mi infancia y juventud, complejo a lo que ya dije, también fui abusada sexualmente a los 5 años. Fueron un terreno fértil para la formación de un trastorno de salud mental. Mi enfermedad había evolucionado con el tiempo hasta casi ser demasiado tarde. Pero hay una salida. Las palabras de mi partera resonaban en mi mente. Me habían diagnosticado depresión. Tenía una enfermedad mental. Por un lado, me sentía reticente. Por el otro, tenía frente a mí la verdad y una oportunidad. Ahora era mi turno de practicar el discernimiento. Después de haber leído esto, yo sé que cae como un peso. Estoy consciente y me preparé psicológicamente para el silencio que vendría después. Pero permítanme hacerles una pregunta muy seria. Porque esta conversación no es teórica, no es un libro o un cuento de hadas, esto pasó. Y esta es la realidad, no solo de la que yo viví, sino de la que viven 1
infinita cantidad de personas en el mundo, incluidos líderes espirituales. Y a veces añado, especialmente líderes espirituales. Les comento unas estadísticas para que podamos ver cómo se ve esto en el mundo. Una persona muere por suicidio aproximadamente cada 40 segundos. No me quiero imaginar la cantidad de personas que se han quitado la vida desde que yo comencé a hablar sobre esta plataforma. Más de 700,000 personas al año pierden la vida de esta manera. Y eso es data de la Organización Mundial de la Salud. No me lo estoy inventando, ni lo escuché por ahí. Pero aquí hay algo que toca directamente a la iglesia. Cuando yo comencé a sentir la carga de ayudar a otros y dar por gracia lo que he recibido por gracia, comencé a investigar. Mis amigos a mí me llaman Cristipedia, porque yo me sé todos los datos más inútiles del mundo. Mi déficit de atención me hace ser hipervigilante y poder tener un enfoque en cosas que no vienen al caso. Y sé mucha información, pues utilicé ese superpoder de la neurodivergencia para investigar acerca de cuál es la condición de la iglesia en cuanto a la salud mental en mi generación. Y encontré un estudio de Lifeway Research, una organización cristiana respetada que hace estudios sociales sobre la salud mental en la iglesia, y me reveló una gran realidad que me dejó boquiabierta. El 68% de las personas dicen sentirse bienvenidas en una iglesia cuando están luchando con enfermedad mental. ¿Qué significa esto? Que cuando las personas atraviesan una crisis emocional, a donde primero sienten confianza de ir es a su iglesia, a su pastor, a su líder espiritual. Van primero a la casa de Dios, porque el mundo critica, pero sabe que nosotros tenemos la respuesta. Y los estudios lo dicen. Pero el mismo estudio reveló otra realidad. Y es que solo el 27% de las iglesias tiene un plan para ayudar a familias que enfrentan problemas con su salud mental. Sin embargo, cuando le preguntaron a los pastores dentro de ese estudio, miles y miles de pastores, el 80% de ellos creen que su iglesia está preparada para responder a una crisis suicida, cuando realmente no están equipados. Y esto revela la gran problemática que existe dentro de las casas de Dios. Pensamos que sabemos qué hacer, pero cuando llega el momento de la crisis, nos paralizamos porque no tenemos las herramientas suficientes. No es falta de amor, no es falta de gracia, no es falta de compasión y tampoco es falta de unción. Es simplemente que no tenemos las herramientas ni el entrenamiento necesario para responder al nivel de salud y dolor que la gente está llegando a pedirnos ayuda. Y eso a mí me puso en overdrive, porque yo no sé estarme quieta. Y mi esposo sabe. Algunas personas me llaman el conejito de Energizer. Soy naturalmente cafeinada. Y mi hiperactividad todavía me sigue a todas partes. Y cuando yo veo un problema que viene impulsado por el llamado de Dios en mi vida, tengo que poner manos a la obra para poder cumplir la misión que el Señor me ha puesto a hacer aquí en la tierra de los vivientes. Me puse manos a la obra. Porque esas personas van a seguir viniendo. Y si nosotros queremos cambiar la estadística de todas esas personas que se quitan la vida, estamos hablando que la mayoría de esas personas fueron primero a su iglesia, a su pastor, a su líder espiritual para pedir ayuda, se fueron desilusionados porque las expectativas no están pegadas del entrenamiento y se convirtieron en uno de esos que cada 40 segundos se quita la vida. Eso no es necesario en nuestra generación. Y cuando empecé a ver esta realidad, les confieso, me empezó como a dar un poquito de desespero.
Cuando yo descubrí esta data, yo todavía no había sido completamente sana de mi proceso de ansiedad. Y me daba la tendencia de que se me apretaba el pecho y me entrara un sentido de desespero. Todavía el Señor me estaba procesando en eso. ¿Y qué hace uno cuando uno está desesperado? Ir a la palabra para encontrar la verdad por encima de las realidades. Y en la palabra el Señor me llevó a Lucas capítulo 10. Y es una escritura que se ha vuelto esencial y nuclear en mi vida. En el verso, me parece que el verso 26, y creo que hay una proyección por ahí, y si no se lo parafraseo. Un intérprete de la ley se le acerca a Jesús para tratar como de enredarlo con sus propias palabras. Si fuera el día de hoy, fuera un hater por Instagram. No, pero tú dijiste, y eso no es teológicamente cierto. Entonces yo te voy a hacer otra pregunta de clickbait para poder sacar más views y hacer el caso en tu contra. Es el mismo espíritu que tenían estos señores expertos en la ley. Y se le acercan a Jesús con malas intenciones a decirle, ¿qué tenemos que hacer, rabino, para poder heredar la vida eterna? ¿Cómo llegamos a ese gran lugar llamado cielo? Y Jesús en su sabiduría, porque Jesús tenía, en Puerto Rico decimos Jesús tenía babilla. Los boricuas saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Tenía babilla. Él decía, tú no eres el que más sabe. O tú gran experto de la ley. Dime, ¿cómo lo lees tú? Porque aquí el sabio eres tú, ¿no? Y inmediatamente le recita en el verso 27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice en el verso 28, que fue el verso que me dio el golpe. Han respondido bien, bravo, muy bien, por fin que dicen algo que tiene sentido. Y lo último que dice es la parte que usualmente cuando estamos muy ocupados, especialmente nosotros, los que estamos en la obra del Señor, muy ocupados haciendo la obra del Señor, pasamos por alto esta última frase que dijo el Señor. Hagan esto, es esto, y vivirán. Él no dijo, créete esto y sobrevivirás. Nosotros lo creemos. ¿Pero realmente lo hacemos? Nosotros sobrevivimos, ¿pero realmente vivimos? Él tampoco dijo, repite y recítalo una y otra vez y podrás con la vida. No, él dijo, hagan esto y vivirán. Y para entrar un poquito en cómo el Señor me procesó para poder entender, yo dije, ok, Señor, yo estoy saliendo de mi proceso de sobrevivir a vivir. Tú estás diciendo aquí claro, o sea, me diste el cheat code para la vida. Haz esto y vivirás. Y la definición de vivirás de Jesús es vida y vida en abundancia. Está en muchos otros lugares de la Biblia. Yo quiero vivir una vida abundante. Ok, ¿qué es el alma, qué es el corazón, qué es la mente y qué es la fuerza? Porque se oye muy bonito, pero realmente ¿qué es? El corazón es muy sencillo, nuestro ser emocional. Esa brújula que el Señor nos dio, que genera emociones, que son nada más y nada menos que información que necesitamos para poder navegar la experiencia humana sobre la tierra de los vivientes. Nada más. Eso de que no te aires porque eso es pecado. Hay una distinción entre sentir ira y actuar iracundamente. La acción es el pecado, la emoción no. La emoción es mera información. Y no podemos vivir de acuerdo a nuestro corazón, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Por qué? Porque un día te sientes triste y otro día te sientes enojado, y al otro día te sientes deprimido y al otro día te sientes estático. Porque así son las emociones. Porque el mundo nos da de 1000 maneras. Y dentro de esas 1000 maneras y 1000 experiencias, nuestras emociones, que son primero generadas en el cerebro, que pasan a través de nuestro sistema nervioso y luego se expresan en el cuerpo, son información. That's it. La mente, ¿qué es la mente? Todos sabemos que nuestra mente son nuestros pensamientos.
y también las narrativas internas. A mí me gusta decirlo de esta manera: es el diálogo que está dentro de tu cabeza. ¿Cuál es la voz que tú estás escuchando constantemente dentro de tu cabeza? Cuando tú hablas acerca de ti mismo aquí adentro, ¿qué tono usas? ¿Permites que otras voces entren y se queden? ¿Cuáles son esas voces? Esa es nuestra mente, nuestros pensamientos. Y la Biblia tiene un sinfín de escrituras que yo no tengo tiempo para poder exponer en esta mañana. De que tenemos que renovar nuestra mente. De que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. La palabra real para dominio propio en el original es una mente sana para tomar buenas decisiones y hacer ejercicio de la autorrestricción. Es un don que el Señor nos ha dado, una mente sana. Y no voy a entrar mucho en esa escritura porque me pongo pasional. Yo estoy cansada de ver a la iglesia rindiéndole culto al espíritu de miedo, antes que apropiándose del poder de Dios, del amor de Dios y del dominio propio por una mente sana. Y el mundo ha hecho como el niño pobre que se encuentra el juguete olvidado del niño rico. Y ha tomado el principio de la salud mental y de la mente sana y lo han agarrado y lo ondean como que es suya. Nosotros tenemos los principios de la salud mental, es nuestro. Nosotros y nuestra psicología y humanismo, nosotros sí sabemos cómo sanar la mente. Mentira del diablo. Dios nos regaló una mente sana como un don espiritual. Y a mí no me da el deseo, por no decir la otra palabra, de regalarle al enemigo lo que Dios me regaló a mí. Una mente sana es una mente anclada en Dios. ¿Qué son las fuerzas? Incluye nuestro cuerpo, nuestro ser físico. Pero no se limita a eso. Me encanta el hebreo porque cuando tú miras una palabra original en hebreo, tiene 1000 significados en una sola palabra. Entre ellos es tu estado físico, pero también es la capacidad que tienes para alcanzar tu mayor potencial. Cuando amas a Dios con todas tus fuerzas, cuidas de tu cuerpo, cuidas de tu nutrición, cuidas de tu sueño, cuidas de tu hidratación y también haces el trabajo necesario para expandir tus fuerzas, para ser más efectivo en tu ser físico para la gloria de Dios. Tampoco voy a entrar en mucho detalle con eso porque hay muchos cristianos que no beben ni fuman. Pero se comen la chatarra todos los días y tienen las arterias que le van a explotar. Y si Dios designó para ti que tú ibas a ser un centenario, ibas a vivir 100 años y con toda la porquería que te estás comiendo estás quitándote años de vida para poder cumplir el propósito de Dios en la tierra de los vivientes, ¿qué? Y esto no es algo que yo he dominado. Yo sigo aprendiendo. Y hay gracia. Pero hay sana confrontación. ¿Cómo estamos como hijos de Dios? ¿Estamos realmente amando a Dios con nuestra fuerza? ¿O estamos muy complacidos con donde estamos? Y el alma finalmente, en el contexto de esta escritura, es nuestro ser espiritual. La parte que nos conecta con el Espíritu de Dios. Esa nosotros en la iglesia la tenemos muy bien ancladita. Sabemos orar, sabemos ayunar, sabemos meternos en la palabra, sabemos tener disciplinas espirituales. Por esa parte, pocos de nosotros, los cristianos, especialmente los líderes espirituales, por muy pocos carecemos. Esa la hemos entendido. Pero cuando una de estas dimensiones, que son 4, se descuida, la persona entonces comienza a dejar de florecer y comienza a sobrevivir. Personas que aman a Dios, pero que luchan con la depresión, con la ansiedad, con la obesidad, con enfermedades evitables, con ataques de pánico, con adicciones, no necesariamente a drogas, sino a otras cosas también.
y con un agotamiento en general. Eso no es lo que el Señor quiere para nosotros. Por eso nos digo, hagan esto y vivirán, porque quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces la pregunta es, no se trata de si amas a Dios, la pregunta es, ¿estás equipado para poder vivir una vida integrada? ¿O todavía te falta? Quiero hacer una ilustración. Yo soy muy visual. Y yo soy de las que si me siento en un aula y tú me lo explicas así muy bonito, muy elaborado, van a pasar 5 segundos y si pasó una mariposa, con la mariposa se fue todo el conocimiento. Yo necesito verlo, tocarlo, sentirlo. Y el Señor me habló una vez en una visión con unos elementos que quiero enseñarle a ustedes. Aquí yo tengo las piezas para un apoyo, un footstool. Está aquí la plataformita, están las 4 patitas. Y cuando el Señor dijo, vayamos y hagamos, creemos al hombre, a nuestra imagen y semejanza. Yo me imagino el diseño, me imagino cuando agarraron el barrito, cuando montaron el muñequito que luego sería Adán. Todos los sueños, anhelos que tenía Dios de lo que sería esa criatura que estaba creando a su imagen y semejanza. Hagámoslo como nosotros, dijo la Trinidad. Y ellos muy dados a la tarea, ahí lo crearon. Bonito el estuche de barro. Se llamará Adán. Se llamará Pastor Benji. Se llamará Carlos. Ahí está. Pero este personaje sin el aliento de vida no es nada. ¿Y qué hizo Dios? Ahí está. Aliento de vida, la luz de Dios, parte de su ser que Él se quitó para darnos a nosotros. Ahí está incluido nuestra imagen y nuestra semejanza de Dios y también todos los dones y talentos que Él nos ha dado para poder ver la bondad de Dios y expresar la imagen extendida de Dios en la humanidad aquí en la tierra. Ahí está. Pero ese ruaj de Dios, ese aliento de vida, esa esencia del Padre, tiene que estar sobre una plataforma balanceada. Porque si esta plataforma colapsa, también colapsa la luz y se deja de ver. Hagan de cuenta que estas 4 patitas sobre la cual se ampara el cimiento de nuestra vida son esos 4 elementos: el corazón, las emociones, el alma, el espíritu, la mente, nuestros pensamientos y las fuerzas, nuestro cuerpo y nuestras capacidades. Ahí están las 4. Mientras están saludables y bien ancladas y bien apretaditas, todo permanece en calma. Y cuando viene la tormenta, trauma, ansiedad, depresión, problemas, enfermedades, hijos cabezones que no le quieren servir a Dios, el gobierno este loco que estamos viendo alrededor del mundo que no se ponen de acuerdo. Todos esos problemas vienen a estremecer la base de la divinidad de Dios y la fe en nosotros. ¿Qué ocurre cuando una de esas 4 patitas no está en su lugar? Vamos a soltar esta vez. Dígame un problema. Oh, ya sin nada, ni siquiera vino el problema, ya se cayó. Ahora imagínense la condición en la que estaba mi ruaj cuando yo nada más tenía una de esas 4 patitas funcionando. Las otras 3 nunca las había atendido. Nunca me había sentado con el trauma de mi niñez a sanarlo en mi alma, en mis emociones. No tenía hábitos buenos alimenticios, nutricionales, de sueño. Yo vivía por el gástate para Cristo. Que por cierto, lo he buscado en la Biblia y no lo encuentro.
No tenía un ritmo de descansar y guardar mi día de reposo, que es un mandato bíblico, es parte de los top 10. Solamente oraba, ayunaba, leía la Biblia y obedecía al Señor en el ministerio. Mucho tardé en colapsar. Solo por la gracia de Dios no me quité la vida. Porque en descuidar esas 3 áreas de mi vida, abrí tanta brecha al enemigo para que entrara a hacer lo que hace mejor: robar, matar y destruir. Eventualmente, tuve que salir del modo supervivencia. Tuve que darme cuenta de la manera más dura y confrontativa. Y imagínense la escena. Que mi partera me dice, es depresión posparto. ¡Wow! El sello de una enfermedad mental. ¿Usted sabe lo que corrió por mi mente ese día? ¿Cómo es posible que yo esté endemoniada? Porque ese era mi estigma. Yo me crié pentecostal. Ese bendito chunquinchun, chunquinchun, fuera, fuera depresión, fuera, fuera depresión, espíritu de depresión. Eso era lo que yo tenía por dentro. Y cuando me dicen, tienes que ir a una psicoterapeuta, yo dije, ajá, ¿y si yo hago esa cita y soy una falta de fe? Había un choque de paradigmas dentro de mi corazón. Yo me arrodillé ese día cuando llegué a la casa. Llegué a la casa, le dije a Carlos, la partera dijo que tengo depresión postparto y tengo que ver a un psicólogo. Adiós. Me encerré en un cuarto y literal me fui a mi cama, frente a mi cama me arrodillé y comencé a hacer toda la declaración de liberación que yo había aprendido, a ver si era verdad que yo tenía un demonio. Pude confesar que Jesucristo es el Señor, que vino al mundo en carne, que derramó su sangre, que resucitó al tercer día. Un demonio no puede hacer eso. Y dije, ok, no es un demonio. ¿Y ahora qué? A someterme al duro proceso de ver por primera vez en mi sanidad interior un milagro progresivo y no instantáneo. Y al sentarme con eso, el Señor me comenzó a enseñar cosas. Empezó a revelarse a mi vida de una manera que nunca había podido hacer, porque saben que la vida nunca me había obligado a estar quieta para conocer que Él es Dios. Una de las frases más ofensivas para mi corazón era cuando mi terapeuta, una mujer de Dios llena del Espíritu Santo, una profeta del Señor, una intercesora que a veces llegaba a revolcar la sesión. ¿Y por qué tú no me dijiste tal y tal cosa que el Espíritu Santo me lo tuvo que decir anoche? Y yo, ¿por qué no me atrevía? El Señor te quiere libertar y vamos a orar ahora. Y oraba y entonces después me hacía la sesión. Ese tipo de mujer fue la persona que Dios puso en mi camino. Pero la frase, amén, denle el aplauso al Señor porque hace falta más así. Pero la frase más ofensiva que ella me podía decir era cuando faltando 5 minutos para terminar la sesión, ella me decía, ok, Christine, your homework is sit with it. Ok, Christine, tu asignación es siéntate con eso. Y yo la miraba como, ya tú sabes bastante acerca de mí. Y sabes que yo no hago eso muy bien. Y hubo una sesión en donde me ofendí, hasta le dije un poco de cosas a ella también. Porque estábamos trabajando el asunto de cuando entender la realidad y las implicaciones de que yo a la edad de 5 años, en mi ternura, fui violada. ¿Quién en su mente correcta se atreve a dañar a un niño indefenso de una manera tan terrible, profunda y de tanta consecuencia por una pequeña gratificación momentánea? Y mientras yo sanaba, subía en mí la justicia de Dios. Y mientras se iban ubicando esas emociones, esa información en el lugar correcto, yo comencé a sentir ira.
Y era una ira santa, pero estaba fuera de lugar porque mi sistema nervioso no sabía procesarlo. Entonces ella un día me preguntó, y me estoy sincerando con ustedes, esto no se lo he dicho a nadie, pero le siento confianza. Un día comenzamos a hacer un poquito de roleplay, el jugar papeles para poder traer cosas a la superficie de una manera sana para poderlo sanar. Y ella me preguntó, si ese hombre estuviera aquí ahora mismo en este lugar, ¿qué tú le dirías? Y yo sentí que algo subió aquí. Porque ya yo tengo una hija. Y yo sé que si a alguien me le toca un pelo en la cabeza de esa niña, yo lo machuco hasta verlo aplastado como un pancake. Y esa ira subió. Y yo le dije, yo agarraría a ese hombre. Y con estas manos, con estas uñas, le arrancaría la cabeza y lo vería morir. Y me lo disfrutaría. Esa no soy yo, para nada. Yo misma estaba sorprendida de lo que estaba saliendo de mí, pero era mi cuerpo procesando una ira que estaba ahí desde mis 5 años. Y nunca yo le había dado la oportunidad de salir para no albergarlo más. Me estaba haciendo mucho daño. Era una de las razones de mis ataques de pánico. Y después que yo le digo todo eso y ella dice, very good, very good. Y yo estoy como que very good ni que nada. Señora, te acabo de decir que tengo instintos asesinos. ¿Cómo que very good? Y ella me dijo, bueno, ya no nos queda tanto tiempo. Tu asignación es siéntate con eso. Y faltaba un mes para la próxima cita. Y yo le dije, listen, lady. ¿Cómo que sit with it? Te acabo de decir que mi cuerpo desea asesinar a alguien que probablemente ya se murió. Porque era un viejo. Y tú me estás diciendo que yo por un mes entero me tengo que sentar con esa cosa tan horrible, esa ira. Yo no había entendido que la ira puede ser santa cuando está en un lugar correcto. Para mí era un sentimiento que me hacía descontrolarme. Y el descontrol para mí era símbolo de que yo no estaba en santidad. Cuán equivocada estaba. Porque Dios sí quiere que nos descontrolemos, que nos saquemos de quicio y que nos enojemos, pero que pongamos nuestra ira sobre la cabeza de quien se lo merece, que es Satanás. Como David. Tú vienes contra mí con espada y jabalina. ¿Y quién tú te crees que tú eres, incircunciso, hijo del diablo? ¿Que tú quieres destruir la promesa de Dios? No, no y no, venga. Eso es ira santa. La que hace el acto de justicia y la que no pelea contra carne ni sangre, sino que se empodera contra los principados de maldad. Yo todavía tenía que aprender eso. Y cuando yo le dije a ella, mira, no quiero sentarme con esa ira porque eso no es de Dios. Yo le dije esas palabras. Y ella me dijo, ¿quién te dijo que eso no es de Dios? Porque si no es de Dios, Dios no sintiera ira. Y Él te creó a su imagen y semejanza. Él te puso la ira ahí porque no es hacia la persona que te victimizó. Es hacia el poder que estaba moviéndose detrás de Él. Y ya estás madurando para poderlo sentir, pero necesitas sanar. Y para poder sanar necesitas sentarte, estar quieta y conocer dónde está Dios en medio de esa situación. Que Él te guíe a dónde está la raíz para que la puedas cortar. Pero si no te sientas con ella, no la vas a poder seguir ni identificar y mucho menos saber dónde cortar. El ejercicio es sentarte, estar quieto, recibir la revelación de Dios para que puedas sanar y extirpar lo que te tiene tan fuera de control. Y yo la miré. Le dije unas palabras irreverentes. Todavía yo estaba muy malita, téngame paciencia. Y le dije, me caes mal. Y me fui. Y ella me dijo, ok, fair enough.
¿Pero por qué me senté? Porque yo sabía que yo no podía ver claro. Y yo sabía que Dios había puesto una persona ungida en mi vida para poder ayudarme a ver claro. Y me sometí en obediencia. ¿Y qué hizo el Señor en ese mes? En ese siguiente mes, en el siguiente mes, que cada vez que venía el Espíritu Santo tenía ya listo en la superficie todo eso que tenía que remover. Ven, vamos a sacar la ira, ok, ya la podemos ubicar porque ya está sana. Ok, vamos a lo próximo. Ese sentido de tristeza porque no te sientes con valor, porque te hicieron daño cuando chiquita. Ok, vamos a mover eso para el lado, te hacemos la cirugía de eso y te recuperamos. Ok, vamos a lo próximo. Otra cosa que hay que cortar. Pues vamos a sacar eso y vamos a recuperarte. Y en ese proceso de crecimiento, muy temprano en el proceso, aprendí el valor de la confesión. Y a darme cuenta que la confesión, que hoy día le llaman otra cosa, le llaman vulnerabilidad. La gente en las social medias. So much vulnerability. Es nada más y nada menos que confesión. ¿Y por qué la confesión es importante? Número uno, porque la confesión produce sanidad. La palabra del Señor dice, confiésense unos a otros sus pecados. Algunas versiones dicen sus debilidades, sus necesidades. Y oren juntos para que haya ¿qué? Sanidad. ¿Por qué? Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Eficaz significa informada. La confesión informa el alma del milagro que va a suceder. Y la segunda razón es que la confesión es literalmente la herramienta que Dios utiliza para desarmar al enemigo y sacarte de las garras de la condenación, abrir las puertas y ventanas, entra la luz de Dios y ya el enemigo no tiene poder sobre ti en la oscuridad. Pero claro está, todo el mundo le dan ganas de confesar cuando están en crisis. Es nuestra responsabilidad como hijos de Dios ser una fuente segura para que puedan confesar. ¿Y cuál es una fuente segura? No es aquel que se aprovecha de lo que escuchó de fulano y sutano y se lo dice al perencejo diciendo es para que ores. No. La Biblia dice, ustedes que son espirituales, si alguno cae entre ustedes, tómenle de la manita, levántenle y restáurenle con mansedumbre, calma, tranquilo, calladito te ves más bonito. Abraza cuando está caído, alimenta cuando tiene hambre, da agua cuando tiene sed, ponle la sábana cuando necesita descansar y acompáñalo con mansedumbre, dándole las herramientas necesarias para que se pueda levantar. Es igual que si alguien en una congregación nuestra, mientras está el servicio ocurriendo, se cae porque se trepó donde no tenía que estar trepado, se rompe una pierna, tiene una fractura compleja, se le sale el hueso así por la espinilla. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros como hijos de Dios? Vamos a detenerlo de montarse en la ambulancia y decir, no, Dios lo va a sanar. Mientras que la arteria está así chipeteando y se está desangrando. Para nada, porque somos espirituales, pero sabemos levantar dentro de la necesidad que tiene la persona. Y sí, Dios puede unir un hueso y hacer un milagro instantáneo. Yo lo he visto con mis ojos. Pero si no lo hace de inmediato, ¿qué hacemos? Declaramos la palabra mientras lo llevamos a la sala de emergencia. Y cuando le tienen que operar para restaurarle la pierna, lo acompañamos en el hospital. Y después que le dan de alta, le damos seguimiento para que vaya al ortopeda y se haga su chequeo como tiene que ser. Y después de ahí, que estoy cojeando, no puedo caminar bien, lo llevamos a la terapia para que aprenda a caminar otra vez. Y lo acompañamos por todo el proceso. Es lo mismo con la salud mental. Se enferma el cerebro, hay una crisis.
Sabemos que Dios puede hacer un milagro instantáneo, claro que sí. Pero si no ocurre de inmediato, lo llevamos al lugar correcto, lo acompañamos en el proceso, le llevamos de la mano a la terapia y lo cuidamos mientras se sana. Y cuando se levanta, en el nombre de Jesús, lo celebramos. Y en medio de esto de entender el poder de la confesión y de toda esta información nueva, empecé a recibir personas que me estaban escribiendo mensajes directos. Porque cuando yo aprendí que la confesión trae sanidad, que se lo dije a 2 o 3 personas y comencé a ver esa sanidad manifestarse, y yo, pues vamos a decírselo al mundo entero. Y como yo soy así, loquita y hecha para adelante, me senté frente a una cámara y se lo dije al mundo entero: tengo depresión postparto. Y estoy pasando por esto y por esto y por esto y por esto y por esto. Y esta es mi historia, pero yo tengo confianza que yo voy a salir de esto. Y si tú estás pasando por problemas también, vas a salir de esto y vamos a celebrar en algún momento. Yeah. Claro, los comentarios se revolcaron. La mitad de la gente, gracias a Dios que no me tenían de frente, porque me hubieran matado, me hubieran colgado en la hoguera por hereje y por pecadora endemoniada. Pero hubo otro grupo aún más grande de personas que comenzaron a decir: a ti te está pasando lo mismo que a mí. Y tú tienes fe. Y tú sigues hacia adelante. Quiere decir que yo puedo también. ¿Cómo consigo la ayuda? Y yo buscaba la ayuda para recomendarle, pero yo no puedo mandar a todo el mundo a mi psicóloga, porque si no, no tiene tiempo para verme a mí. Yo no, ¿se entiende? Además, que el servicio de terapia en nuestro país no es barato. Lamentablemente está disponible para un grupo privilegiado de personas que pueden costear esos gastos tan caros. Gracias al Señor yo tenía suficiente en mis ahorros y me los gasté completitos en terapia para poder sanar. Y entre esas personas que me escribían, empezaron a escribirme personas como usted y como yo. Pastores, ministros itinerantes, compañeros de la música, celebridades, actores, actrices, cristianos y seculares, porque vieron el video y no habían encontrado a nadie más hablando del asunto con quien se pudieran identificar, y a decirme: estoy pasando por... ¿Conoces a alguien con quien pueda hablar? Y yo a decirle: ¿en dónde estás? Por decir un sitio, yo vivo en Bogotá. Y yo, no conozco a nadie, pero dame 48 horas y te lo consigo. ¿Tú puedes prometerme que en 48 horas no te vas a quitar la vida? Dame 2 días. No cometas una locura y yo te encuentro a alguien con quien tú puedas hablar. Y a ponerme a hacer llamadas y coordinaciones. Y ¿puedes volar mañana para ver a fulano? No, que no puedo, no tengo para el pasaje. Tranquilo, yo te envío el pasaje para que vayas y te encuentres en esta otra ciudad. Está en otro país. ¿Tú crees que tienes el pasaporte al día para yo mandarte? Sí, ok, pues mañana a esta hora es el vuelo. Yo estoy haciendo todo ese trabajo mientras estoy produciendo, mientras estoy de gira, mientras estoy haciendo todo lo que el Señor me manda hacer. Encima, súper difícil, porque en ese entonces tengo 2 niños chiquitos. Una que todavía la tenía, tú sabes, amamantando. Un esposo que cuidar. Un ministerio que continuar. Mi propio proceso que todavía estaba de camino. Yo decía, un día hablando con el Señor, le dije: Señor, ¿qué es esto? ¿En qué condición está nuestra gente? Yo pensé que esto era yo y un grupito de personas, pero ¿qué está pasando con el mundo? Y entonces yo decía: Señor, bríndame, dirígeme, Señor, a un lugar en donde yo pueda recomendarle a las personas que vayan a un terapista, pero que esté lleno del Espíritu Santo, que sepa ministrar en sesión, que sepa orar, que sepa reprender, que sepa ayudar gente a levantarse, y que haya un grupo de personas con las que puedan hablar. Porque si me usan a mí para hablar, yo tengo ADD. Ahora mismo en mi celular yo tengo como 1500 mensajes de texto sin leer.
Soy mala con el seguimiento porque tengo que hacer muchas otras cosas. Y decía, Señor, necesito una comunidad de santos, intercesores, que puedan acompañar a esta gente y restaurarlos con mansedumbre. ¿Dónde lo encuentro? Porque en este día, con tantos recursos, seguro tiene que estar allá afuera. El Espíritu Santo tan lindo. Me habló dulcemente ese día, aquí, directo al pecho. Pero me habló con firmeza. Y me dijo, es que yo no te llamé a buscarlo. Yo te llamé a construirlo. Y yo hice, ¿ah? ¿Cómo? Tú sabes que yo no soy psicóloga, Señor. Y tú sabes que yo todavía estoy quebrantada. Y tú sabes que yo no sé hablar mucho frente a un público. Ponme a cantar. Pero para poder hacer esto yo tengo que hacer activismo, tengo que hacer educación, tengo que enfrentarme a los fariseos. Y no quiero. Y me dijo, te llamé a construirlo. Dale. Y después que me recuperé de la garrotera, comencé a buscar la dirección del Señor. Señor, ¿cómo hago esto? Esto no tiene precedente. Voy a tener que ser pionera. Me voy a herir en el camino. Pero tengo la confianza de que si tú vas conmigo, tú me vas a ir sanando todas esas heriditas antes de que se vuelvan trauma complejo. Aleluya. Y hoy día, varios años después de ese momento con Dios, existe un ministerio llamado Soul Share Health, que el Señor me ha regalado para poder hacer precisamente esa labor. Abrí una institución sin fines de lucro, la Fundación Cristín de Clario, que existe para ayudar a sanar la novia de Cristo y enseñarle a vivir el Shema. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Y comenzamos por la necesidad más grande, que es la mente. Y de ahí sale el proyecto Soul Share Health. Esa no es la diapositiva, sorry guys. Es la de Soul Share, por favor. Esa misma. Soul Share Health es sin fines de lucro, es un servicio de suscripción, una plataforma en línea y una comunidad de apoyo para salud emocional con una cosmovisión enteramente cristiana. A través de una suscripción mensual de solo $20 al mes, $19.99 al mes, le da acceso al suscriptor a que pueda tener terapia profesional por un cristiano lleno del Espíritu Santo, entrenado con 300 horas adicionales en Biblia y ministerio, por solo $30 por sesión. Eso solo lo hace el Señor, porque eso es más de un 80% del precio actual normal en nuestro país. Para decirle un ejemplo, yo pagaba $150 por sesión cuando yo estaba en crisis. Y los primeros meses yo necesitaba utilizar por lo menos 6 horas al mes. Saque la cuenta. Estamos hablando de una cantidad significativa de dinero. Los valía 100% porque yo estaba enferma y necesitaba sanar. Pero ese no debe ser el caso para todos. Yo soy de las que pienso que todos deben tener acceso a un buen cuidado, aun cuando tienen poco dinero o ninguno. Y nosotros en el pueblo de Dios habemos muchos que el Señor nos ha bendecido financieramente para poder sobrellevar la carga los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Eso está en la Biblia, Gálatas 6:2. Y esto es parte de un ministerio que está creciendo. Vamos a cumplir 2 años con Soul Share Health en el mes de junio. Hemos extendido no solamente a brindar terapia, sino también a dar mentoría a personas que ya han pasado por la crisis, que incluso algunos que se han graduado de nuestro ministerio pueden ayudar a otros. Damos clases mensuales, webinarios mensuales y lo más importante, que era
Para mí la ficha más importante del ministerio es que hubiera una reunión de oración e intercesión semanal, porque sin el elemento de la oración todo lo demás se cae y nada sirve. Y tenemos ya el panorama completo de cómo se sana un hijo de Dios bien acompañado con gente espiritual que le restauran con mansedumbre. Debo decir también que por la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo, hemos logrado en tan corto tiempo estar presente en más de 122 países alrededor del mundo en inglés, español y portugués. Y esto es una simple herramienta. Y es el deseo de mi corazón que el Señor siga levantando más personas, porque yo pude ver en mi espíritu cuando el Señor me encomendó a hacer esto, que se levanta un ejército de sanadores, un ejército de consoladores porque han sido consolados, de cirujanos del alma que movidos por el Espíritu Santo pueden transformar nuestra generación. Y sé que lo vamos a lograr. Esa es una de los frutos del proceso. Pero hay otro que es el que nos compete a nosotros, los ministros de Dios. Volviendo a la estadística de lo que hablamos, 27% de la gente que viene a la iglesia nada más reciben la ayuda que es. Mientras que nosotros pensamos que sí estamos equipados, no lo estamos. ¿Dónde están las herramientas? He hecho un convenio con una organización maravillosa llamada la Asociación Americana de Consejeros Cristianos, la organización de salud mental cristiana más grande del mundo. Y hemos desarrollado con nuestros donantes una beca especial para poder entrenar líderes, pastores, ministros, líderes comunitarios como coach de salud mental, para tener las herramientas para atender personas, identificar cuándo es espiritual, cuándo es salud mental, poder relacionarse, acompañar y también referir a la ayuda que necesitan de una manera adecuada para que su mente no se quiebre en el proceso. Este certificado profesional por Light University cuesta $2,400 porque son 62 horas de entrenamiento profesional. Pero por la gracia del Señor y el trabajo que hemos estado haciendo, hemos logrado reducirlo a una tarifa técnica de $54 para bendecir al pueblo de Dios. Y de nuevo, que el precio no sea el pretexto. ¿Y por qué les digo esto? Y yo vendedora no soy. No estoy en las de convencer a nadie. Simplemente he venido como testigo de que lo que funcionó para mi restauración debe ser multiplicado para el resto de mi generación. Porque el beneficio de mi proceso no es mi sanidad. Ese es el bono. El propósito de mi proceso es levantar al pueblo de Dios y traer el reino de los cielos aquí a la tierra en forma de poder erguir un altar a Dios para amarle con toda nuestra mente, toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza, al igual que nuestro espíritu. Después de ver todo esto y haberme escuchado, gracias por escucharme hasta ahora. Gracias. Quiero dejarles con una pregunta. ¿Estamos ayudando a las personas a las que servimos simplemente a sobrevivir? ¿O los estamos equipando para vivir como Cristo nos dijo que viviéramos? Vuelvo y lo repito. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y vivirás. No lo hagas, sobrevivirás, pero no verás la plenitud de la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Cuando el ser humano es sanado integralmente,
y hace el trabajo necesario para poder amar a Dios con todos los elementos. La luz permanece firme. Porque todo lo que se rompe en la mano de Dios puede ser restaurado. Y aunque la batería se te mueva, el Señor te la vuelve a ajustar y vuelve a encender la llama en ti. Todo lo quebrantado puede ser restaurado porque Él todavía está cercano a los quebrantados de corazón. Y Él no se ha olvidado de nosotros. Deseo con todo mi corazón que ese día glorioso, en donde ya todo haya pasado y estemos todos en la morada celestial, sentados en los grandes memoriales que el Señor cree para nosotros por nuestra obra aquí en la tierra, podamos hablar de este momento que vivimos hoy aquí en esta sala y podamos decir, sí, yo recuerdo, ese fue el momento en donde recibimos un desafío y decidimos poner manos a la obra para sanar a la novia de Cristo. Y que estemos allá arriba con sonrisas en nuestra boca celebrando que lo logramos. Yo sé que yo he de ver la gloria de Dios en mi generación. Y yo sé que si de mí se trata y si de ti se trata, la novia de Cristo estará blanca, reluciente, sin mancha, sin arruga, despierta y lista, sana para su Señor. Yo sé que algunos de ustedes son estudiosos, o para los estudiosos, si quieren las citas de la data que di, déjenme saber, no me lo inventé, lo tengo ahí. Yo sé que muchos de ustedes son researchers, porque los líderes lo somos. Ahí está. Y todo lo que hago está a su disposición.